Bien, esta es la información que nos presentan del ejercicio, serían pues los datos de entrada. Y lo que te dicen es que el costo de materia prima, pesos por unidad, es de 200, el costo de mantener en inventario por mes es de 4 pesos y aquí hay un punto que hay que tener en cuenta que se refiere a el inventario por fuera del stock de seguridad. Más adelante vamos a ver que necesitamos un inventario de seguridad, entonces todas las unidades que superen a ese inventario de seguridad se tendrían que incluir dentro del costo de mantener el inventario. Las que estén dentro del stock de seguridad, pues se asumiría que ya está cubierto ese costo. El costo de oportunidad por mes de unidad no vendida será como un costo de penalización, un costo de faltantes. El costo de subcontratar, en los casos en los que se deba realizar, de contratación, de despido de trabajador, de hora normal u ordinaria, de hora extra. Tenemos un inventario inicial de 500 unidades, el stock de seguridad va a ser el 30% de la demanda, se asumen 8 horas laborales por día y pues que cada 2 horas tú produces una unidad. Entonces, con respecto a los datos de los meses, tenemos desde enero hasta junio un pronóstico de la demanda aquí se presenta y los días hábiles. Vamos a resolver los 4 casos y a tratar de comprender cómo realizar un análisis para poder llegar al costo total del plan. En el caso 1 tenemos una capacidad variable con recursos dinámicos, pero ¿qué significa esto más allá? Significa que vamos a tener una fuerza laboral variable. Vas a mantener el inventario de seguridad, es decir, tienes que tratar de satisfacer tanto tu demanda como de mantener tu inventario de seguridad. Y pues en este caso el costo de la materia prima no lo vamos a tener en cuenta porque es constante, realmente siempre va a ser el mismo. Entonces empecemos con el mes de enero. En el mes de enero ya sabemos que tenemos un inventario inicial de 500 unidades. Ya estos datos de pronóstico de la demanda nos los da tal cual el ejercicio. El inventario de seguridad, recordemos que tendría que ser el 30% del pronóstico de la demanda en cada uno de los casos. Y el requerimiento de producción, es muy importante tenerlo en cuenta porque prácticamente todos los demás cálculos van a verse afectados de cómo se calcula el requerimiento de producción. Entonces, aquí hay que hacer un análisis bastante sencillo. Lo que debemos pensar es cuánto debemos producir para satisfacer tanto la demanda como el inventario de seguridad. Entonces, ya sabemos que tenemos 500 unidades inicialmente. ¿Cuántas debemos producir de más para poder cumplir con las 2000 de demanda y las 600 del inventario de seguridad? Entonces, pues tendríamos que sumar la demanda más el inventario de seguridad menos el inventario inicial, que son unidades que ya tenemos listas, y esto sería el requerimiento de producción para cada uno de los meses. En el tiempo requerido de producción, pues ya sabemos que tenemos que producir 2100 unidades y conocemos de que cada 2 horas tú tienes una unidad. Entonces es como una regla de 3. Si cada 2 horas tengo una unidad, cada cuántas horas tengo 2100 unidades. Eso es prácticamente lo que se realiza aquí y sería multiplicar simplemente el requerimiento de producción por las horas en las que puedes tener cada una de esas unidades. Aquí tendrías pues obviamente el tiempo en términos de horas. Estos días ya no los daba el enunciado, son los que se presentan aquí en los datos. Y pues tienes que pensar en cuánto tiene de tiempo disponible un solo trabajador. Nos damos cuenta de que cada mes tiene diferentes pues, días hábiles. Miren que en enero tienes 20 días hábiles, pero en marzo tienes 22. Entonces, dependiendo de esto y conociendo de que ellos van a trabajar 8 horas al día, entonces podrías saber cuánto tiempo disponible un trabajador, cuánto es el tiempo disponible de un trabajador al mes. Esto simplemente sería multiplicar los días hábiles de ese mes por las 8 horas laborales del día. Se realiza para cada uno de los meses. Entonces, teniendo claro que tienes que un trabajador en el mes de enero tiene 160 horas disponibles, ¿cuántos trabajadores vas a necesitar para poder cumplir con las 4200 horas para poder producir el requerimiento de producción? Podrías también pensarlo como una regla de 3. Si tú sabes de que un trabajador son 160 horas al mes, ¿cuántos trabajadores van a ser 4200? En general lo que tendrías que hacer es dividir el tiempo requerido de producción entre el tiempo disponible de un trabajador al mes. Y pues en este caso lo redondeamos hacia arriba porque claramente si se redondea hacia abajo,
tendríamos un déficit en algunas unidades. Entonces, eso es importante. Ahora, ¿qué pasa? Puede que en este caso no me haya dado 27 el hecho de dividir 4200 menos 100, entre 160. Puede que me haya dado 26.3, pero por la fórmula se redondeó hacia arriba. Por lo tanto, ese punto 7 que estamos teniendo como de más es tiempo disponible que estás obteniendo. Entonces, eso es lo que estamos calculando en la siguiente columna. Como se redondeó hacia arriba, entonces vas a tener más tiempo disponible del requerido. Por lo tanto, con estas 27 trabajadores y sabiendo que cada trabajador tiene de tiempo disponible 660 horas al mes, puedes obtener el tiempo máximo de producción disponible, lo cual lo realizas para cada uno de los meses. Ahora, producción normal. En esta producción normal tenemos una función de escoger el mínimo. Y es que tú aquí escoges el mínimo entre el requerimiento de producción y la división entre el tiempo máximo de horas disponibles por los trabajadores, que son 27, entre las horas hombre por unidad. Es como si aquí estuvieras obteniendo cuál es la producción posible si trabajaras al máximo y cuál es la producción que realmente necesitas. Son unidades. Esta división te da las unidades máximas en caso tal de que trabajaran todo. Y estas pues ya son las que realmente necesitas para satisfacer tu demanda e inventario de seguridad. Entonces en este caso pues escogemos claramente el mínimo, porque si lo pensamos de cierta forma, en este caso no hay como ningún problema y pareciera que estás haciendo lo mismo. Pero si lo piensas, si el tiempo máximo de producción de los trabajadores fuese menor que el tiempo requerido, ahí la producción normal pues no podrías decir que es el tiempo requerido. Simplemente es lo que tus trabajadores puedan hacer. Entonces, por eso es que se tiene esta fórmula de mínimo. En este momento como que no afecta ninguna diferencia, si nos damos cuenta es como que nos dan exactamente los mismos valores del requerimiento de producción, pero en otros casos puede que sea bastante importante tener en cuenta cómo funciona esta, valga la redundancia, esta función. Entonces, listo, tenemos cuál va a ser la producción normal. Luego vamos a tener cuál es el inventario final en el tiempo normal. Aquí se movió, listo. Entonces, para tener el inventario final en el tiempo normal, sabiendo la producción normal, lo que tendrías que hacer es simplemente, tienes la producción normal, le sumas el inventario inicial y le restas el pronóstico de la demanda. La idea es que este inventario final, en este caso, queremos mantener el inventario de seguridad. Entonces, el inventario final debería ser el mismo inventario de seguridad. Es como una condición que nos brinda este caso número 1. Entonces, por esa razón debes hacer la suma de la producción normal más el inventario inicial menos el pronóstico de la demanda para ver cuántas unidades te quedan en el inventario final y en ese caso verificar que si se cumple, que lo que te queda en el inventario final es el mismo inventario de seguridad. Y algo importante a tener en cuenta, como comprendemos de que el inventario final va a ser el mismo inventario de seguridad, al momento de realizar los costos, nos vamos a dar cuenta de que no vamos a tener costos de inventario, porque no hay como unidades por fuera de lo que ya tenías planeado mantener en tu inventario de seguridad. Pero bueno, vamos paso a paso. En la siguiente columna, y pues la puse de esta manera para tener la visión amplia, tenemos lo que viene siendo el exceso de inventario, que como les comentaba, implicaría simplemente saber cuántas unidades te quedan en tu inventario que sobrepasen a lo que tenías planeado con respecto a inventario de seguridad. Entonces, en ese caso, ¿qué se realiza? Tenemos que escoger el máximo entre la resta del inventario final menos el inventario de seguridad y 0. ¿Qué pasa? Que es posible que el inventario final no nos haya dado 600 en otros casos. En este, pues, sí nos da tal cual, porque queremos mantener el inventario de seguridad, pero en otros puede que cambie. Entonces, por esto es que tenemos la función de escoger el máximo. Entonces, imagínense de que el inventario final nos hubiera dado 620 unidades y el inventario de seguridad era 600.
tienes un exceso de inventario en 20 unidades, porque no las tenías planeadas. Tú querías solamente mantener tu inventario de seguridad. En ese caso es importante tener en cuenta aquí en esta columna el exceso de inventario. Si el inventario final fuera negativo, fuera por ejemplo 580, esto fuera 580 y esto sería 600. ¿Qué pasa? Que cuando realices la resta te va a dar un valor negativo. Inventario final menos el inventario de seguridad te va a dar menos 20. Entonces, ¿qué significaría? Pues al escoger el máximo entre menos 20 y 0, pues te va a escoger el 0. En esos casos, si la resta te hubiera dado negativo, no sería un exceso, sería una falta de inventario, que es justo lo que tendríamos prácticamente de esta manera. Pero bueno, cerrando lo del exceso de inventario, por eso es que en este caso todos son ceros, porque justo el inventario final es el mismo inventario de seguridad. Ahora, continuando con las faltantes de inventario, en caso de que, bueno, esta función también se trata de escoger el máximo entre 0 y menos el inventario final normal. ¿Qué pasa? Que si el inventario final nos hubiera dado menos 30, definitivamente tenemos un déficit de unidades. ¿Qué significaría ese menos 30? En otros casos que veremos más adelante, podría ser de que te faltaron 30 unidades para satisfacer la demanda y ya eso es un problema. Entonces aquí identificas cuántas unidades te faltan de inventario para después ver la manera en cómo suplirlas. Por eso es que escoges el máximo entre 0 y menos el inventario final, en caso de que el inventario final pues te dé negativo. Claramente aquí no da negativo, entonces al momento de aplicar esta función, todas las faltantes de inventario van a dar 0. Ahora, tenemos aquí que la fuerza laboral es variable, lo cual indica que tendremos que contratar y despedir. Entonces, eso también es importante. Todas estas columnas las podemos pensar de manera lógica, pensando también en los costos que vienen después. Entonces, aquí tú sabes de que como tienes una fuerza laboral variable, vas a tener un costo asociado a contratar y despedir. Por eso sabes de que tienes que tener unas columnas que te digan cuántos contratas y cuántos despides. Con respecto a los trabajadores que tienes que contratar, bueno, en el primer mes simplemente se anotó que fuera 0 porque se asume que los trabajadores que vas a tener, que son 27, es como que ya los tenías en tu empresa. Eso es una suposición para poder empezar con el enunciado. Posteriormente ya te das cuenta, bueno, mira, en el mes de enero fueron 27 trabajadores, pero en febrero fueron 15. Entonces claramente se despiden trabajadores. ¿Cómo podrías organizar esto aquí? Bueno, en el mes de febrero lo que realicé fue una función, un sí. Entonces, ¿qué dirías tú? Bueno, si el número anterior, o sea, los trabajadores del mes anterior son menores a los trabajadores de este mes, o sea, imaginemos, si aquí hubiera sido 15 y aquí hubiese sido 27, significa que contraté trabajadores, ¿correcto? Entonces, como contraté trabajadores, tendría que restar 27 menos 15, porque asumiendo que fuese al revés, claramente. Y eso es lo que pones acá. Simplemente verificas si los trabajadores del mes anterior son menores a los que tienes ahora, o sea, ahorita mismo tienes más trabajadores, haces esa resta y esos serían los trabajadores que contratas. En caso de que no, pues que te ponga 0 porque no tienes que contratar. Es la misma fórmula para cada uno de los meses. Algo similar ocurre con los trabajadores a despedir. Si en el periodo anterior, en enero, tuviste más trabajadores que ahora, ¿qué significa? Que entonces despediste ¿cuántos? Los trabajadores anteriores menos los que tienes ahora. Y en caso de que no ocurra eso, pondrías pues 0. No despediste a nadie. Y listo, eso con respecto a estas dos columnas. Ya luego tenemos solamente los costos. Tenemos un costo de mano de obra, recordemos. Entonces este costo está asociado a las horas normales. Entonces, ¿qué pasa? Que este es el tiempo requerido de producción y tú les vas a pagar justo lo que tú necesitas para cumplir
con tu requerimiento de producción. Entonces, de esa manera tú lo que tienes que hacer es multiplicar el total de horas por el costo de cada hora ordinaria. Luego, el costo de contratación vendría siendo estos 150 pesos por pues, los trabajadores que decidiste contratar en cada periodo. El costo de despedir, lo mismo, aquí en este caso sería 200 por los trabajadores que despides. El costo de inventario de exceso, y esto es bastante importante que lo tengan claro, que no se trata solamente, o sea, no se trata del inventario de seguridad, sino como que lo que te sobró por fuera de ese inventario, que en este caso fue 0, porque queríamos justo mantener el inventario de seguridad. Y el costo de faltantes de inventario, que sería aquí las unidades faltantes de inventario, por el costo de oportunidad de faltantes. Luego se sumarían todos estos costos en cada mes y el costo total del plan sería de 87.800. La idea en este caso es como que realizar un análisis, no solamente realizar los cálculos y listo, el costo del plan fue 87.800, sino realizar un análisis de qué fue lo que pasó. En este caso, pues se siguieron justo las instrucciones de mantener inventario de seguridad. Eso implica de que no tienes ni exceso ni faltante de inventario. El hecho de tener una fuerza laboral variable implica de que tienes que contratar y despedir trabajadores. Y esto pues te hace incurrir en unos costos extra, que vienen siendo estos de contratación, de despido. Sí, serían estos. Por lo tanto, el plan total te daría este valor. Luego tendríamos el caso número 2. Capacidad variable con recursos estables. En otras palabras, quiere decir que tu fuerza laboral es constante, usarás inventarios, no tienes una prioridad en conservar el stock de seguridad y el costo de material tampoco lo vamos a tener en cuenta porque es el mismo. Entonces, al momento de ver esto de fuerza laboral constante, existen varias formas de determinar cuántos trabajadores vas a requerir. Una de las maneras es estimar la línea base con los valores acumulados. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Estas columnas se van a referir al caso 1, pero no quiere decir de que para hacer el caso 2 tengas que hacer el caso 1. Nada de eso. De hecho, tú estas tablas del caso 1 de requerimiento de producción, del tiempo requerido de producción, estas se pueden hacer totalmente independientes al caso. Entonces, en este momento lo que tienes que ver es de cada mes cuál fue el tiempo requerido de producción. Si vemos, esto está enlazado a las respuestas que dio en el caso número 1, que era como un caso base. Entonces, el tiempo requerido de producción de cada mes. Luego también necesitas el tiempo disponible por trabajador al mes. Y eso serían como que las dos columnas que necesitas de el escenario 1. ¿Qué deberías hacer a continuación? Pues como estás haciendo la estimación de la línea base con acumulados, como su propio nombre lo dice, simplemente es acumular, en este caso, pues el tiempo requerido de producción. Aquí pones el mismo valor, aquí se van acumulando. Y en la otra sería acumular el tiempo disponible por trabajador al mes, que aquí se muestra. Luego, para saber cuántos trabajadores vas a requerir, tienes que tener en cuenta son las columnas de acumulados. Aquí vas a dividir 4.200 con 160, lo redondeas hacia arriba y te van a dar unos valores de trabajadores requeridos. Entonces, la idea es que si vas a mantener los trabajadores estables, o sea, tu fuerza laboral es constante, y eso implicaría que en caso tal de que necesites más unidades, como por ejemplo este caso que necesitas 27 trabajadores, podrías utilizar horas extra. De eso se trata básicamente este caso. Entonces, lo que deberías hacer es escoger el menor número de trabajadores. En este caso, pues es 17. Y
Eso es lo que deberías colocar en los trabajadores requeridos. Tal cual. Teniendo ya esto claro y definido, puedes iniciar con el plan de producción. Entonces, algo importante a tener en cuenta es que aquí no vas a conservar el stock de seguridad. Por lo tanto, el requerimiento de producción se va a ver afectado en la forma en la que se va a calcular. Ya lo veremos. El inventario inicial del mes de enero es de 500 unidades. El pronóstico de la demanda ya sabemos que son los datos de entrada que nos brindó el ejercicio. Tienes un inventario de seguridad que es el 30% del pronóstico de la demanda. Eso no ha cambiado. El requerimiento de producción lo vas a calcular también como la suma del inventario inicial, o sea, los productos que ya tienes. Disculpa, la suma del pronóstico de la demanda más el inventario de seguridad y le restas el inventario inicial. No vas a necesitar producir 500 unidades de más. Entonces, ese va a ser tu requerimiento de producción. El tiempo requerido de producción va a ser exactamente el mismo. Conociendo de que necesitas 2100 unidades para poder satisfacer tu demanda, entonces tendrías que ver en cuánto tiempo puedes tenerlo. Simplemente multiplicar las horas por unidad por el total de unidades que necesitas y así puedes saber el tiempo requerido de producción. Los días hábiles te los da el enunciado. El tiempo disponible por trabajador al mes estaría de la misma manera. Los días hábiles por mes multiplicado con las horas laborales por día. Ese sería como el tiempo disponible por un trabajador al mes. Ahora, conociendo de que vas a tener 17 trabajadores en cada mes, entonces el máximo tiempo de producción disponible le va a ser la multiplicación entre estos 17 trabajadores por el máximo tiempo de un trabajador al mes. Esto obviamente varía por los días hábiles que tiene cada mes. Entonces este sería el tiempo máximo. Ahora la producción normal viene siendo simplemente el tiempo máximo de producción disponible. ¿Por qué? Porque es que si nos damos cuenta, esto es todo lo que los trabajadores podrían generar. En este caso, por ejemplo, tú requieres 4200 de tiempo de producción. Sin embargo, solamente tienes 17 trabajadores. Entonces, el tope máximo de producción que ellos pueden realizar es 2720. Esta sería la producción en tiempo normal que te pueden generar tus trabajadores. Vamos a usar inventarios, entonces por eso es que en este momento no estoy utilizando el mínimo entre el tiempo requerido y la división entre el máximo por unidad, sino se elige de producción normal únicamente lo que los trabajadores puedan hacer. Es como que vas a aceptar que ellos produzcan todo lo que puedan. ¿Por qué? Porque puede que ese inventario te sea útil a futuro. Puede que en este periodo generes un inventario y en el siguiente lo necesites. Entonces, esa es la importancia de este caso. Después de haber calculado la producción normal, vienes con el cálculo del inventario final normal. Esto sería la producción que pudo realizar los 17 trabajadores en ese mes, más el inventario que ya tenías listo inicialmente, menos el pronóstico de la demanda, que es lo que te exigen. De esta manera obtienes unos inventarios finales en el tiempo normal, en horas ordinarias prácticamente, eso es lo que significaría. Ahora verifica si existe un exceso de inventario. En este caso, por ejemplo, nos damos cuenta que dio menos 140. Entonces, definitivamente no es un exceso, de hecho es un déficit, es un faltante de producción. Entonces, tiene lógica de que ahora sí utilicemos la función de que escoja el máximo entre la resta del inventario final menos el inventario de seguridad y pues en caso de que ese valor nos dé negativo, pues que escoja 0. El mismo análisis que había explicado en el caso 1. Lo mismo pasa con las faltantes de producción en horas extra. Aquí esta columna sí la he renombrado para que tengamos claro de que las faltantes que se generen por obligación las vas a producir en horas extra. Entonces, como nos damos cuenta, esta función era el máximo entre 0 y menos el inventario final.
Nos damos cuenta que en el caso de enero es el único que cuenta con unas faltantes de 140. Entonces, ahí es importante tener esta función. Bien, con respecto a las horas de producción extra, tienes que tener en cuenta cuántas faltantes de producción vas a realizar en hora extra, claramente. En este caso son 140 y pues las multiplicarías por en cuánto tiempo vas a necesitar, vas a poder producir esta cantidad. Sabiendo que en 2 horas produces una unidad, ¿en cuántas horas vas a producir 140 unidades? Ahora, esta columna se refiere a las faltantes de inventario después de haber producido las horas extra. No es lo mismo que este caso. Aquí tenías unas faltantes en el inventario. Tú te das cuenta y dices, bueno, en hora extra voy a completar esas faltantes. Aquí van a ser las faltantes que te quedan después de las horas extra. Que lo lógico sería que no tuvieras ninguna faltante porque para eso estás trabajando horas extra. Pero de igual forma, para verificar, tendrías que escoger el máximo entre menos. Aquí abres paréntesis, sumas estos dos valores y te das cuenta de que al sumarlos, bueno, en este caso nos da 0, entonces definitivamente no hay faltantes. Por eso es que se coge el máximo entre estos dos valores. Luego el inventario final después de las horas extra, en este caso sería 0, por ejemplo, porque nos dimos cuenta de que faltaban 140 unidades. Tú las produjiste aquí en horas extra y pues lo lógico es que el inventario quedara sin nada. En este caso, por ejemplo, es la suma, recordemos que esto es la suma del inventario final normal más las faltantes de producción en horas extra. Entonces, estos casos, como no tuviste ninguna faltante, simplemente se queda el inventario final en tiempo normal o en horas ordinarias, es lo mismo. Y ya, entramos a los costos. Luego el costo de mano de obra normal, hay que tener en cuenta que vamos a tener uno normal y uno de hora extra. El normal era este, que los 17 trabajadores trabajaron pues a tope, por así decirlo, y todas estas horas fueron las que ellos generaron producto. De esta manera el costo de mano de obra sería el costo de hora ordinaria por la cantidad de horas que estuvo en ese mes los trabajadores normalmente. Eso se hace para cada mes. El costo de mano de obra en tiempo extra, pues tendrías que hacer estas 280 unidades, estas 280 horas. Recordemos que el costo de mano de obra extra está por horas. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Este costo de hora hombre extraordinaria es como un factor de amplificación. Entonces, lo que se hace es que no solo vas a multiplicar estas 280 horas por el costo de hora hombre extraordinaria, sino tienes que hacer la multiplicación de esas horas por la extraordinaria y por la ordinaria. De esa manera obtienes el costo de mano de obra extra. El costo de inventario de exceso, pues ya tenemos aquí las unidades de inventario que sobraron. Recordemos que en este caso no era importante conservar el stock de seguridad, entonces eso fue lo que ocurrió. Estas unidades se multiplican simplemente por el costo de mantener en inventario al mes. El costo de faltantes de inventario simplemente serían estas unidades por el costo de oportunidad al mes. Y el costo total del plan simplemente sería la suma de todos estos costos, obteniendo 92.856, que si comparamos con el plan anterior definitivamente sale mucho más rentable contratar y despedir trabajadores que mantener una mano de obra estable, en este caso que estamos estudiando. Claramente pues ya entra una cuestión de moral de despedir y contratar o pues de mejor simplemente tener horas extra. Pero bueno, eso sería con respecto al caso 1 y caso 2. Ahora el caso 3. Aquí vamos aquí a organizar bien esta información que deberían estar redondeadas. Sí, todo esto debería estar redondeado.
Listo. Entonces, en el caso 3, lo que tenemos es una capacidad fija con recursos estables. Esto, en otras palabras, significa que tú vas a tener una fuerza laboral. Bueno, en este caso, aquí hay un error. Una fuerza laboral constante. No vas a mantener inventario de seguridad y el costo de material no se tiene en cuenta debido a que es constante. Bien, en este caso entonces tienes un inventario inicial en el mes de enero de 500 unidades. El pronóstico de la demanda ya te lo brinda el ejercicio. El inventario de seguridad es el 30% que el pronóstico de la demanda. El requerimiento de producción se calcula de la misma manera, que tendría que ser el inventario de seguridad más pronóstico de la demanda menos el inventario inicial. El tiempo requerido de producción va a ser estas unidades por cuánto tiempo te demoras pues para hacer todas estas unidades. Sería la misma fórmula que hemos utilizado previamente. Estos días ya te lo brindaba el ejercicio. El tiempo disponible por trabajador al mes va a ser también la misma fórmula porque siempre vas a tener para enero 20 días hábiles, entonces siempre tienes que multiplicar 8 horas diarias por 20 días que tiene el mes de enero y eso se te daría el tiempo disponible por un trabajador al mes. En este caso también tienes que determinar cuántos trabajadores vas a necesitar, por el hecho de que, como te lo dice el enunciado, la fuerza laboral tiene que ser constante. Entonces, otra manera de estimar cuántos trabajadores vas a necesitar es mediante línea base con total. ¿Cómo funciona esto? Bueno, aquí tienes que tener en cuenta, como su nombre lo dice, los totales. Entonces, tendrías que tener en cuenta el pronóstico de la demanda total, que te lo brindaba el ejercicio, da 8.300. Las horas requeridas totales, eso lo puedes calcular fácilmente sabiendo que si demandan 8.300, entonces, ¿cuántas horas necesitaría para producir eso? Y listo, te da 16.600 horas. Los días hábiles simplemente serían la suma de los días hábiles de cada mes. Recordemos que esta es línea base con totales, entonces de esta manera se obtiene. Las horas disponibles por empleado, pues sabiendo que tiene 123 días hábiles y que cada empleado tiene 8 horas diarias, entonces de esta manera obtienes las horas disponibles por empleado. Si trabajas en los 123 días hábiles y de esta manera los empleados requeridos simplemente sería dividir las horas requeridas totales entre las horas disponibles por un empleado. Esto te da 17. Entonces, al momento de aquí organizar el plan, trabajarás con 17 empleados de manera constante. Continuando y sabiendo de que son 17 trabajadores, pues tienes cuál es el máximo tiempo en los que ellos pueden producir. En este caso, simplemente sería 17 trabajadores por el tiempo disponible de un trabajador al mes y esto sería lo que ellos máximo pueden trabajar en cada mes. En la producción normal, lo que vas a tener es el máximo de producción que pueden realizar estos 17 trabajadores entre las horas por unidad. De esta manera obtienes lo que viene siendo la producción normal. La idea es que en este caso produzcas todo lo que puedes. Por eso es que también se elige el máximo tiempo disponible entre las horas por unidad para poder tener un inventario. Porque en este caso no vas a realizar horas extra. Entonces solamente vas a depender de tu inventario. Es bastante importante tener eso en cuenta. Entonces, por ejemplo, en el mes de enero nos damos cuenta que no hay un exceso de inventario, de hecho hay un déficit, tenemos faltantes de inventario. Entonces, con esta fórmula que ya hemos explicado en los dos casos anteriores, nos damos cuenta de que en el mes de enero no tenemos un exceso de inventario. Sin embargo, en los meses de marzo, abril, mayo, junio, sí hay un exceso de inventario. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿O cómo interpretamos estos valores?
Recordemos que esta fórmula lo que nos quiere indicar es cuánto inventario tenemos por fuera de lo que estaba planeado en el inventario de seguridad. Entonces, tú estás, la compañía tiene preparadas 300, o sea, está preparado para recibir 300 unidades en un inventario de seguridad. Sin embargo, al momento de trabajar, los 17 empleados generan 51 unidades de más, de la cual no estaba preparada la compañía. Esto indicaría un exceso de inventario de 51 unidades. Con respecto a las faltantes, tenemos que en los 2 primeros meses, observando el inventario final, se tiene un déficit de estas. Entonces aquí lo tendríamos que agregar. El costo de la mano de obra, ya pasaríamos directamente a lo que viene siendo costos. El costo de la mano de obra estaría asociado al máximo de horas que trabajaron estos 17 empleados por el trabajo normal, porque en este caso no estamos teniendo en cuenta horas extras, simplemente lo que pueden realizar y punto. El costo de inventario en exceso, pues tendríamos que ver, por ejemplo, en marzo tuvo 51 unidades de exceso. Entonces, si se multiplica esto por el costo de mantener un inventario al mes, nos daría los 205 pesos extra que toca pagar porque no estabas planificando tener esas 51 unidades, aparte del stock de seguridad. Con respecto al costo de faltantes en inventario, esta penalidad que estás obteniendo de 451 es porque no cumpliste con 150. Y bueno, aquí en el costo total del plan simplemente ya sería sumar estos 3 costos y obtenemos que es de 85.851 pesos. Ahora, por último, tenemos el caso número 4. Este se llama capacidad fija con recursos estables. En otras palabras, debes mantener un mínimo de fuerza laboral, conservando stock de seguridad. En este caso sí es importante que conserves el stock de seguridad. ¿Qué implica esto? Que tu inventario final tiene que ser el mismo inventario de seguridad. ¿Ok? Y pues tienes que cumplir obviamente con la demanda haciendo uso, en este caso ya, de subcontratación. Entonces, por fin vamos a tener en cuenta este costo que no lo habíamos visto en los 3 primeros casos. Iniciamos otra vez con el inventario inicial, 500, el pronóstico de la demanda ya te lo da el ejercicio, inventario de seguridad 30% del pronóstico de la demanda, el requerimiento de producción no te lo da el ejercicio, tú lo obtienes, sumando el inventario de seguridad más el pronóstico de la demanda menos el inventario inicial, que son unidades que ya tienes disponibles. Teniendo esto claro, tú obtienes cuál es el tiempo que requieres para poder producir estas cantidades. Entonces, lo que deberías hacer es multiplicar las unidades por las horas en las que produces una unidad. 2 horas produces una unidad. En 2100 unidades, ¿cuántas horas necesitas? Los días hábiles ya te lo brinda el ejercicio. El tiempo disponible por trabajador al mes siempre ha sido el mismo. De hecho, esto nunca cambia. Simplemente 8 horas por los días del mes. Aquí tienes los trabajadores requeridos y aquí vamos a ver otra manera de poder obtener cuáles son los trabajadores. Bueno, esta manera funciona buscando un requerimiento mínimo. Entonces recordemos de que la línea base la hemos estimado de diferentes maneras. En un momento lo estimamos con valores acumulados, en otro momento aquí la estimamos con el total y ahora la vamos a estimar con el requerimiento mínimo. ¿Cómo funcionaría esto? Bueno, de hecho este es como el más tranquilo, por así decirlo. El requerimiento de producción, recordemos que va a ser el mismo que obtuvimos en el escenario número 1. Si subimos, aquí estaría. Caso 1, este es el requerimiento de producción. El tiempo requerido de producción también lo obtuvimos del caso número 1. Los días hábiles del mes, bueno, que en caso tal de que no querramos subir hasta allá, simplemente para quedar claro, este tiempo simplemente se calcula multiplicando el requerimiento por cuánto tiempo te demoras haciendo una unidad. Esto es lo que te da el tiempo requerido de producción. Los días hábiles del mes te lo brinda el ejercicio. El tiempo disponible de trabajador al mes, simplemente los días por las 8 horas. Los trabajadores requeridos, ¿qué va a hacer? Bueno, si tú tienes un tiempo requerido de producción y tienes un tiempo disponible por un trabajador, simplemente haces esa división, lo redondeas y te da los trabajadores requeridos.
En este caso, en este caso, estamos escogiendo requerimiento mínimo. Entonces, aquí tenía seleccionado 17, hay un error, porque se debería escoger el mínimo, como su nombre lo dice, tendría que ser 10. Tendría que ser 10. Entonces, aquí en los trabajadores requeridos tendríamos que escoger 10. Lo fijamos y arrastramos aquí. Perfecto. Aquí sí, esto ya nos había dado y aquí el mínimo era 17. Ok, verificando. Entonces, listo, tenemos que son 10 trabajadores requeridos como mínimo. Entonces, ¿qué implica esto? Pues que la verdad son pocos trabajadores. O sea, si tú comparas 10 con respecto a enero que necesita 26 trabajadores, va a tocar subcontratar mucha producción. Pero bueno, esto lo vamos a ver ahora. Teniendo que son 10 trabajadores requeridos, obtenemos cuánto pueden producir estos 10 trabajadores. Simplemente sería el tiempo, los trabajadores requeridos por el tiempo disponible de un trabajador al mes y sabrías cuánto tiempo de producción tienen disponible estos 10 trabajadores al mes. La producción normal se mantendría de la misma manera porque lo que tú quieres ver es todo lo que puedan producir estos 10 trabajadores y lo que no puedan producirlo se subcontrata. De esta manera funciona el caso número 4. Entonces, este tiempo máximo entre el tiempo por unidad te generaría cuánta producción pueden realizar todos los 10 trabajadores en cada uno de los meses. El inventario final, aquí se movió. Bueno, el inventario final, ¿qué sería? Tendrías que ver cuánto puedes producir más el inventario inicial que ya lo tienes listo, menos el pronóstico de la demanda y menos el inventario de seguridad. ¿Por qué aquí estamos restando el inventario de seguridad? Bueno, tengamos en cuenta y tengamos claro de que en este ejercicio te dicen conserva el stock de seguridad. Si nosotros restamos el inventario de seguridad aquí junto con la demanda, tú lo que estás diciendo es necesito completar eso para que a posterior la subcontratación se dé cuenta, mira, hay un déficit de tantas unidades en el inventario, el déficit que se va a ver aquí es cuánto falta de la demanda y cuánto falta del inventario de seguridad. Eso es lo que tú vas a ver en el inventario final normal. En este caso, por ejemplo, nos dio menos 1300. Quiere decir que entre la demanda y el stock de seguridad te faltan 1300 unidades que no lograste completar con tus 10 trabajadores. Esas 1300 las tienes que subcontratar. Y eso es algo que tenemos que tener bastante claro para poder comprender el paso a paso de este tipo de casos. Entonces, otra vez, volvemos a ver exceso de inventario. Definitivamente no vamos a encontrar exceso de inventario en ninguna. De hecho, tenemos un déficit. Todas estas están negativas y el mes de marzo tiene un 0. Entonces, no, nada que hablar sobre el exceso de inventario. De igual forma, se mantiene la misma fórmula. No hay ningún problema. Faltantes de inventario. Bueno, ¿qué pasa? Estas faltantes de inventario técnicamente deberían ir después de esta fila de producción subcontratada. Esta faltante de inventario se refiere al final de todo el proceso de producción y de que verificaste de que las unidades que que te faltaban, las compraste por subcontratación, es que vas a verificar si te quedaron faltantes. Lo lógico es que no te van a quedar faltantes porque lo que no alcances a tener en tu inventario lo estás subcontratando. Entonces, a esto se refiere esta fórmula. A la suma de la producción subcontratada más el inventario final, lo pones en negativo y escoges el máximo entre el 0 y ese resultado. Entonces, esta columna debería estar más bien de este lado como para tener un mejor entendimiento de cómo funciona. Pero de igual forma no hay ningún problema por cómo está escrita la fórmula. Ahora, la producción subcontratada es escoger el máximo entre 0 y menos el inventario final. Si nos damos cuenta que menos, y este es menos 1300,
te quedarían 1.300. Escoges el máximo entre 0 y 1.300, pues claramente tienes que subcontratar 1.300 unidades. Así funcionaría esta fórmula y al realizar la contratación, tú te estás dando cuenta cuánto te va a quedar el inventario final. Lo lógico es que el inventario final sea tu stock de seguridad, tu inventario de seguridad, por el hecho de que en este caso lo queremos conservar, lo queremos mantener. Entonces, exactamente va a ser ese. Y listo, pasamos a lo que vienen siendo los costos. El costo de mano de obra va a ser el tiempo en horas que ellos trabajaron normalmente por el costo de la hora ordinaria. El costo de inventario en exceso en este caso no tenemos, pero si lo tuviéramos serían las unidades por el costo asociado a mantener un inventario. Recordemos que el inventario final solamente tuvo las 600 las unidades del inventario de seguridad, que es lo que la empresa está teniendo en cuenta. O sea, ese costo ya lo tenía implementado la empresa. No hay excesos, no hay unidades por fuera de lo que ya planeaban tener, que era el inventario de seguridad. Entonces, listo, ahí no hay ningún costo. Costo de faltantes no hay, por el hecho de que las unidades que tú necesitabas, que no podías producir, las subcontrataste. Y el costo de subcontratar, ya ahí sí vemos un cambio bastante grande. Serían simplemente estos 25 pesos por las 1.300 unidades que subcontrataste en el mes de enero. El costo total del plan sería la suma de todos estos costos y este da un costo total de 131.700 pesos. De hecho, si nos damos cuenta, este es el plan que tuvo un mayor costo. O sea, subcontratar en este caso fue bastante difícil para la compañía, por el hecho de que al escoger el mínimo de trabajadores, que en este caso era 10, realmente dejaban con bastante déficit de inventario. Entonces, en este momento, subcontratar fueron muchas unidades, 1.300, 380, 500, 410, 710. Entonces, esto es lo que lleva a que el plan definitiva aumente completamente. Esto con respecto a los 4 casos de planeación agregada.